Recibimos a Luis Campos, que trabaja en el equipo del Instituto de Estudios y Formación, Un que es compañero de un acá. compañero, que es especialista en este tema. Y bueno, esto es una pata más, digamos, querer intentar restringir el derecho a huelga es una pata más para la acumulación del capital, un poco lo que decía Jorge Yapkowski de esta idea de que no haya salud pública y que si querés tener buena salud o buena atención médica la tengas que pagar, ¿no? Están haciendo todo lo posible para privatizar la vida en todos sus sentidos y también la lucha sindical. Así que bueno, Luis, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar en nuestro programa. No acá, pero sí siempre presente con nosotros para ayudarnos a pensar. Hola, Ine, Raúl, ¿cómo están ustedes? Bien, un gustazo recibirte, Luis. Contanos un poquito cómo ves esta situación después del decreto que intenta nuevamente regular el derecho a huelga en un punto que ya creo que es inconstitucional, ¿no? Lo que plantea el último decreto, que también fue frenado por la justicia, ¿no? Me parece que es importante empezar por ahí, por el final de la historia, un final provisorio, pero final al fin, que es que este nuevo intento de restringir el ejercicio del derecho a huelga, que se plasmó en un decreto de necesidad de urgencia, el 340, fue cuestionado judicialmente y ya hay dos fallos judiciales, uno en un caso presentado por la CGT, otro en un caso presentado por ATE, que ordenaron cautelarmente suspender la vigencia de dos artículos de ese decreto, el artículo 2 y el artículo 3, que eran los artículos que restringían, que imponían límites al ejercicio del derecho de huelga. También hay otras acciones judiciales presentadas, una presentada de manera conjunta por las dos CTA, por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Seguramente va a tener también una recepción favorable por parte de la Justicia Nacional del Trabajo. Así que me parece que es importante empezar por este final provisorio en el cual la justicia laboral respondió rápidamente frenando los efectos de los artículos de este decreto de necesidad de urgencia que restringían el ejercicio del derecho de huelga de una manera muy similar, idéntica, les diría, a lo que había establecido el decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, el famoso decreto de necesidad de urgencia de diciembre del 2023, que tenía un artículo, el artículo 97, que ya fue cuestionado en la Justicia Nacional del Trabajo. Recordemos todo el capítulo laboral del DNU 70 está suspendida la vigencia por una orden de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo que espera su confirmación definitiva en la Corte Suprema de Justicia. Pero lo cierto es que aquel decreto de diciembre del 2023 estaba suspendido en materia laboral. Ahora, por la ventana, el gobierno quiso colar una nueva restricción en los mismos términos que aquel decreto, en una nueva norma que llamativamente es una norma que en realidad se dirige a regular la actividad de la Marina Mercante, que es un decreto de necesidad de urgencia del 340 que básicamente regula la actividad de la Marina Mercante, y en el marco de esa regulación colaron un artículo para restringir el ejercicio en todas las actividades económicas. Bueno, la justicia rápidamente lo volvió a frenar, así que no deja de ser un intento más, fallido por ahora, pero un intento más de avanzar sobre el ejercicio laboral. Parece ser el foro laboral uno de los pocos que defienden a los trabajadores, ¿no? Porque el decreto 70 del 23 todavía está esperando que la Corte Suprema diga si es inconstitucional o no. Yo recuerdo tu análisis de ese decreto y calificarlo como directamente inconstitucional. Sí, a ver, ese fue un poco el planteo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dijo que el decreto de los 70 es inconstitucional. Seguramente en el caso del 340, este nuevo decreto que se conoció estos días, también la justicia laboral va a decir que al menos en lo que tiene que ver con la regulación del ejercicio de la huelga va en contra de la Constitución. En paralelo, el hecho de que las acciones de resistencia más efectivas se estén dando en el ámbito del Poder Judicial es cuanto menos preocupante. No deja de ser
un síntoma de debilidad el hecho de tener que recurrir a planteos judiciales para proteger el ejercicio de derechos fundamentales por parte de los trabajadores y las trabajadoras, y que ese tipo de planteos no se puedan realizar a través de la acción colectiva, a través de las movilizaciones, a través de los paros. Pero bueno, al momento de defenderse, y este es un momento de sí, importante, el Poder Judicial es un poco la última trinchera, pero siempre, a ver, nunca es una buena recomendación confiar ciegamente en lo que puede salir de presentaciones judiciales. En este caso las normas son demasiado burdas, demasiado absurdas, pero bueno, hemos tenido casos, recuerdo, allá por los años 90, donde también modificaciones a la legislación laboral que eran manifiestamente inconstitucionales eran aceptadas sin mayores inconvenientes por el Poder Judicial. Así que, bueno, me parece que no es un ámbito en el cual habría que abrigar muchas expectativas, pero no deja de ser cierto que, al menos en estas dos normas, la presentación de medidas judiciales resultó ser bastante efectiva. Debería tener una resolución política, decís vos. Absolutamente. A ver, en estos casos la mejor demanda es la que no hace falta, la que no tiene que ser presentada. La mejor demanda es aquella que los trabajadores no necesitan presentar porque pueden resolverlo políticamente, pueden resolverlo con la acción colectiva, y no delegando esa resolución del conflicto en un agente del Estado, que es básicamente un juez. Porque también puede pasar que el juez diga que no tenemos razón, y en ese sentido es un problema. Pero bueno, insisto con esto, tanto el DNU 70 como este nuevo decreto de necesidad de urgencia manifiestamente eran tan burdamente inconstitucionales que era razonable tener cierta expectativa de que eso iba a ser declarado de esa manera por parte del Poder Judicial, pero de vuelta, siempre con esa prevención. Luis, ¿y hay otros casos en el mundo en donde esté pasando algo similar a esto? A ver, los derechos laborales están siendo atacados por los empleadores en los últimos 50 años como parte de una ofensiva global contra el trabajo. Lo que estamos atravesando en nuestro país lo atravesó Brasil en el año 2017 durante la presidencia de Michel Temer, que recordemos fue el vicepresidente de Dilma Rousseff, o sea, es decir, una fuerza política más allá de esa ruptura, lo cierto es que formaba parte de una alianza política que incluía al PT, y lo cierto es que el propio gobierno de Lula no ha podido aún revertir los efectos de esa reforma laboral del 2017. Reformas laborales regresivas vienen siendo un poco la tónica de esta ofensiva del capital contra el trabajo en las últimas 5 décadas, en un proceso que no es lineal, un proceso en el cual al mismo tiempo también hay contrarreformas e intentos de avanzar en sentido contrario. Posiblemente en la región los ejemplos más cercanos que tengamos son el intento de la reforma laboral que se está llevando adelante en Colombia, o el intento de modificar la legislación laboral que se está llevando adelante en Chile. Está habiendo reformas y contrarreformas. Pero bueno, lo cierto es que como tendencia general en los últimos 50 años lo que estamos atravesando es una profunda ofensiva del capital contra el trabajo, en el cual lamentablemente como tendencia general lo que se viene observando es una regresión en materia de reconocimiento de derechos laborales. En nuestro país, en este año y medio, está teniendo una intensidad muy fuerte, pero que en otros países también se ha venido viendo. Sí, pero que viene también de otros momentos, ¿no? Porque la expansión, por ejemplo, del monotributo representa una pérdida de derechos laborales para todos los que somos monotributistas, ¿no? O para gran parte. Si pensamos la reforma laboral, en realidad, más que como una norma puntual o un conjunto de normas, sino como un proceso, lo cierto es que en nuestro país estamos atravesando un proceso de reformas laborales regresivas que comenzó, en todo caso como hito fundacional, con el decreto 390 de 1976. Es decir, el decreto por el cual el gobierno de Videla, a las pocas semanas de haber asumido, reformó gran parte de la ley de contrato de trabajo. Esa fue la primera contrarreforma laboral.
Y luego hemos tenido un proceso de reformas laborales en los cuales en los años 90 tuvieron una gran cantidad de normas regresivas en materia de derecho laboral, incluyendo algunas que apuntaban a la deslaboralización, es decir, a sacar, a quitarle porciones al derecho al trabajo para transferírselas al derecho civil. Un poco lo que vos planteabas del monotributo es eso, es relaciones que tradicionalmente caían dentro de la esfera del derecho del trabajo y que ahora pasan a ser reguladas por las normas del derecho civil. Y esto siguió incluso durante el gobierno de Cristina Fernández. La unificación del Código Civil y el Código Comercial incluyó muchas figuras civiles, muchos contratos civiles que en cierta medida le quitaban herramientas y le quitaban peso al derecho del trabajo. Por ejemplo, el contrato de agencia, que lisa y llanamente copia muchas disposiciones de la ley de viajante de comercio. La ley de viajante de comercio es una ley del derecho del trabajo. El contrato de agencia es un contrato civil, donde no se aplica ninguno de los principios del derecho del trabajo. Así que ahí también tuvimos parte de una reforma regresiva. Y ni que hablar los proyectos de reforma que buscaron implementarse durante el gobierno de Mauricio Macri, que ahí fíjate que, por ahí vinculándolo con lo que planteábamos antes, esos proyectos no tuvieron que ser cuestionados judicialmente. Es decir, la reforma laboral del gobierno de Cambiemos no fue cuestionada en sede judicial. Ustedes me dirán, bueno, pero porque no se sancionó como ley. Y ahí está el éxito. El éxito durante el 2017 fue que la movilización colectiva, la resistencia colectiva, fue capaz de impedir que el Congreso Nacional sancionara una reforma laboral que tenía muchos puntos de contacto con la que el año pasado se sancionó en la Ley Bases. Entonces, en ese momento esa resistencia fue exitosa y logró que esa reforma no avanzara y por ende no fuese necesario cuestionarla en sede judicial. Pero bueno, ahí el fracaso y los retrocesos que padecimos la clase trabajadora durante el gobierno del Frente de Todos, entre 2019 y 2023, sentó las bases para que esa resistencia colectiva que había sido tan eficaz en el 2017 contra la reforma laboral del gobierno de Cambiemos no fuera tan efectiva en 2024 contra la reforma laboral que está incluida en el proyecto de bases. Sí, eso que hubo movilización. ¿Te acordás cuando se estaba tratando la ley bases? Estábamos todos y todas ahí enfrente del Congreso, éramos muchos y muchas, pero tampoco se logró y además hubo muchísima represión. La capacidad de resistencia que tuvo la clase obrera en nuestro país en el 2016 y en el 2017 fue mucho más importante que la que tuvimos en el 2024. Y me parece que en gran medida eso se explica por la desilusión y por las consecuencias del fracaso de una experiencia de gobierno en el cual, de una u otra manera, el gobierno del Frente de Todos decía representar los intereses de los trabajadores. Independientemente de la posición que cada uno de nosotros, cada una de nosotras asuma, me parece que el fracaso de esa gestión sentó las bases para que esa resistencia no fuera tan efectiva en el 2024 como sí lo había sido en el 2017. Y en el 2017 fue efectiva porque, recordemos, el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue candidato, subió con el lema de no vas a perder nada de lo que tenés, porque nosotros vamos a corregir lo que está mal, pero no vas a perder lo que tenés. Y al poco tiempo dijo, bueno, sí, vas a perder lo que tenés. Y eso generó una movilización social muy fuerte. Mucho más importante que la del 2024. Sí, también contra ¿te acordás? Contra la reforma previsional. Claro, pero es que, a ver, la movilización de diciembre del 2017 fue contra la reforma previsional, no contra la reforma laboral. Pero tuvo una intensidad y una magnitud de tal importancia que la reforma laboral ni siquiera llegó a ser aprobada. Claro. Ni siquiera llegó a tratarse en el Congreso. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, porque había un nivel de movilización muchísimo más importante que el que teníamos en el 2024. A ver, cuando ves las series de conflicto, la conflictividad laboral de nuestro país, en 2016 y 2017 llega a sus niveles máximos en los últimos años. Y luego empieza a caer. También condicionada por la pandemia, ahí la pandemia no ayudó mucho, pero también con un gobierno que hizo de la desmovilización uno de los ejes centrales. Y me parece que eso también fue sentando las bases para que el gobierno de Milei asumiera
diciendo que iba a pasar la motosierra. Ahí el punto de partida de Milei es muy distinto al punto de partida de Macri. Macri tuvo que traicionar en cierta medida el discurso que lo llevó a ganar las elecciones. Milei no. Y eso le da una fortaleza muy superior a la que tuvo Macri. Y me parece que se vio plasmado en la discusión de la ley de bases. Sí, que de hecho instalaron una reforma constitucional por decreto prácticamente, ¿no? Sí, a ver, pero avalada por una parte muy importante del arco político. Sí. Y eso no es menor, porque plantear una reforma constitucional por decreto, yo coincido con eso, pero luego cuando ese decreto tuvo que ser tratado por la Cámara de Diputados, no hubo, hubo una parte muy importante del Congreso Nacional que avaló por omisión esa reforma constitucional por decreto. Y lo mismo pasó con la ley bases. La ley bases, hoy escuchamos, por ejemplo, ayer en la sesión del Congreso, muchos diputados cuestionando y quejándose del gobierno, porque son muchos los mismos diputados que le votaron al gobierno la ley bases. Entonces, no es, me parece que limitar la responsabilidad por estos avances, esta ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras, limitarlo a Javier Milei y a los 5 o 6 funcionarios que tiene alrededor, me parece que es un error. Me parece que hay un proyecto de clase muy claro que está siendo acompañado por una gran parte del arco político, muchas fuerzas, muchos gobernadores, muchos partidos, sin lejos, la Unión Cívica Radical prácticamente sin fisuras está acompañando las políticas del gobierno de Javier Milei. Así que reducirlo al presidente o a los exabruptos que puede tener en su estilo, me parece que es un error porque le oculta el carácter de clase. Esta ofensiva, te diría que me parece que es la más clara de la última dictadura militar. Es como también bastante descorazonador, ¿no? Que no haya una reacción política ante semejantes afrentas, porque da la sensación de que en la vida cotidiana se convierte en un lujo comprar determinados alimentos básicos, quizás, y hay como un mirar para otro lado, ¿no? De un gran sector de la política que facilita todos estos mecanismos de sumisión de la sociedad. Es que si la política son los partidos tradicionales, y los partidos tradicionales es la gran mayoría, me parece que ellos reflejan los intereses de las fracciones de clase cuyos intereses se expresan. Claro. Entonces, me parece que el error sería esperar algo distinto de lo que están haciendo. O sea, lo que están haciendo es lo que es esperable, porque responden a esos intereses de clase. Entonces, ahí yo no le veo tanto, no me parece que sea, yo no espero de esas expresiones de política partidaria nada muy distinto a lo que están haciendo. Me parece que van a hacer eso, están ahí para hacer eso. Y en todo caso, la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando con la movilización social? Pero no la política. Yo la política la corro. En cuanto a la movilización social, me parece que están dándose fenómenos heterogéneos, fenómenos dispersos. Por un lado, parecería estar habiendo un crecimiento de las acciones de resistencia, todavía incipiente, pero crecimiento de las acciones de resistencia al fin. Me parece que eso es muy importante, es un fenómeno muy interesante para mediar y para potenciar. Me parece que por ahí pasa un poco la línea de las acciones que se pueden plantear en contra de las políticas de este gobierno. Y por otra parte, y acá sí, por ahí vinculándolo con el plano político, no recordemos que a este gobierno lo votó la mayoría de la población, incluidos muchísimos trabajadores y trabajadoras, hace muy poco tiempo. Y este gobierno, una de las cosas que prometió era que iba a bajar la inflación, cueste lo que cueste. Y en cierta medida tiene algo para mostrar en ese sentido. Que yo piense, que nosotros pensemos que esto es insostenible en el mediano plazo y que los costos sociales de este proceso son intolerables y son inaceptables, al gobierno lo tiene sin cuidado. El gobierno dijo que venía a hacer esto. Mucha gente lo votó, no a pesar de que iba a hacer esto, sino porque iba a hacer esto. Claro.
Y me parece que en ese sentido un problema muy serio es que, al menos por ahora, no parece haber ningún tipo de alternativa, ya sí en el plano de la política, distinta a este gobierno que no sea volver al pasado, y la población no va a volver al pasado. De ahí, en la medida que no haya algún tipo de planteo de alternativa distinta a lo que puede ofrecer el gobierno nacional, pero al mismo tiempo distinta del pasado que ya me parece que fue claramente rechazado en las urnas, posiblemente la reacción social que veamos sea un desinterés por participar en espacios electorales, que es algo que se viene viendo en muchas elecciones, que no genera ninguna modificación central al statu quo. Es solo una reacción individual, pero que no le hace cosquillas al gobierno, no le genera ningún problema, ¿verdad? Pero no es que nadie va a votar al pasado. Y me parece que si ese pasado no tiene algo nuevo para ofrecer, y las dos opciones que van a quedar arriba de la mesa van a ser seguir profundizando las políticas actuales de este gobierno o directamente no ir a votar. Y yo creo que nada bueno puede salir de ahí. Me parece que es un momento para volver a la acción de resistencia en el campo social, y me parece que tenemos mucho más para ofrecer en ese lado. Bueno, un tanto descorazonado queda uno en el análisis, pero no. Pero no es un problema, de estar descorazonado, no. Digo, me parece que lo que no podemos creer es que la política partidaria o electoral nos va a salvar en un escenario en el cual, de vuelta, no hay sobre la mesa ningún tipo de proyecto alternativo al del gobierno actual, que es un proyecto que posiblemente nos lleve al desastre. Digo, tenemos que ponerlo arriba de la mesa, pero no es que hay alguien al lado que pueda decir, bueno, vamos para este lado, que vamos en una dirección contraria. Si la dirección contraria es volver a Massa, no, eso ya se resolvió hace 1 año y medio en términos electorales. Y nadie va a decir, uy, me arrepiento, tendría que haber votado Massa. Eso no va a pasar. Sí, lo que tiene que digamos, la desmotivación por ir a votar también implica que esa desmotivación se vio en las elecciones que se produjeron hasta ahora, se da más que nada en los sectores más perjudicados por este gobierno. Y en sí los sectores que apoyan a este gobierno están realmente yendo a votar en mayor proporción que los perjudicados. Sí, sí, y parece una conducta hasta razonable. De vuelta, yo no creo que salga nada bueno de ahí, pero entiendo la conducta y, de hecho, a ver, todos tenemos algún conocido, algún amigo, algún pariente que entra dentro de esa categoría. No hace falta hacer una gran investigación en materia de ciencia social. Luis, te agradecemos muchísimo estos minutos, siempre esclareciéndonos y con una profundidad de análisis que a nosotros nos hace mucha falta, porque a veces no llegamos a vislumbrar en esos niveles de profundidad. Así que para nosotros muy importante siempre tu presencia en nuestro espacio. Gracias, Che, la seguimos cuando quieran.